Buenas noches. Tenemos una muy mala noticia hoy día, una noticia muy preocupante, y es la revelación que hace Hildebrand en sus 13 de hoy día de del interrogatorio a Jorge Barata de Odebrecht, cuando revela en buena cuenta que Graña y Montero, no sé si no menciona Graña y Montero, pero que los consorciados, las empresas que formaban parte del consorcio en los tramos 2 y 3 de la interoceánica estaban enterados. La pregunta es, ¿cuál es el grado de pregunta número 13? ¿Cuál es el grado de intervención en el acuerdo ilícito y en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las demás empresas consorciadas en el proyecto interoceánica tramos 2 y 3? La respuesta fue de Jorge Barata: el pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Eso fue más o menos así: ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería. Bueno, es una noticia sumamente preocupante. El primer resultado ha sido una caída de la bolsa de Lima de 30 y tantos por ciento, 33% me parece, y una caída en Nueva York, en Wall Street, una caída en las acciones en Nueva York, de la bolsa de Nueva York, de 33%, en el caso de 33.33%. Ahí tenemos en pantalla el impacto de esta información, y también en la Bolsa de Valores de Lima, por supuesto. Bueno, estamos con Juan Mendoza, el economista Juan Mendoza, para conversar acerca de esto, de las implicancias de este verdadero terremoto, digamos. Juan, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus impresiones acerca de esto? Es una muy mala noticia, ¿no? Es una muy mala noticia porque Graña y Montero es una empresa importante en el país. Y evidentemente no puede haber impunidad, pero claro, esto tiene efectos económicos serios, ¿no? O sea, la caída en la bolsa hoy día son 700 millones de valor que se han evaporado, 700 millones de soles. Y el problema es que si esto no se arregla, y lamentablemente lo que uno diría más bien es que tiene para ser peor, la capitalización bursátil que le queda a la empresa, que es de más o menos 1.500 millones de soles, uno no sabe bien cuál sería el piso de la acción, ¿no? Además por la complicación del inicio de esta posible demanda colectiva en los Estados Unidos, porque Graña y Montero cotiza también en la bolsa de Estados Unidos, y hay una firma que se especializa en este tipo de demandas. Cuando hay empresas que incumplen con la regulación, que digamos de alguna forma dan información engañosa a sus accionistas y los accionistas se perjudican, inician estas demandas colectivas. Si esto sucediera, las consecuencias para la empresa podrían ser pues incluso la quiebra. Aquí tengo justamente Equity Alert, no sé si podemos ponchar esto, por favor. Es una noticia que está en inglés. Rosen Law Firm announces investigation of securities claim against Graña y Montero, ¿no? Claro, lo que tú dices, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces esto es muy preocupante. Ahora, ha habido, antes de proseguir, sí, un comunicado que no sé por qué no lo tengo acá, de Graña y Montero, en el que niegan rotundamente, acá lo tengo me parece, sí, negamos rotundamente dichas afirmaciones, las de Jorge Barata, y reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pago de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado. De igual manera y con la misma firmeza reiteramos nuestra disposición para continuar colaborando ampliamente en las investigaciones de este caso. Se niegan rotundamente, ¿no? ¿Tú crees que están diciendo la verdad? Yo espero que sí, ¿no? Yo espero realmente que sí, no solo por las personas que están implicadas, sino por la economía, porque esto sí sería un impacto de primer orden sobre la inversión, tanto la inversión privada, la inversión pública, las perspectivas de crecimiento de este año, además de la pérdida de
muchísimos accionistas, trabajadores. Es una empresa que tiene arriba de 30.000 personas que colaboran. 30.000 o 40.000 me pareció escuchar. No sé el número exacto, pero son decenas de miles de personas que directamente estarían, además del efecto multiplicador que estos proyectos generan. Entonces yo quisiera pensar que por alguna razón que no entendemos ahora, Barata los ha implicado, pero también hay que ser realistas. Es difícil imaginarnos un escenario en el por qué ganaría Odebrecht, qué ganaría Barata implicando a un socio, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía tienen ellos un proyecto en conjunto importante que es Chavimochic, y se está incluso pensando, en los medios salió que pensaban hacer una demanda contra el Estado por incumplimiento de contrato en Chavimochic. Entonces, yo creo que estamos en el escenario pesimista. Esto puede ir mucho más lejos y arrastrar no solamente a la empresa, al sector, a los accionistas de las AFP tienen invertida plata en Graña, tienen invertida plata en proyectos, por ejemplo Olmos, en los que también están Odebrecht, y ahí sí se necesita una estrategia urgente del gobierno para evitar un colapso mayor en el sector. Porque, claro, la rentabilidad de las AFP de los fondos, de los fondos de pensiones de los pensionistas van a caer. Sí, o sea, yo creo que si esto fuera cierto, evidentemente no puede haber impunidad. Y en eso estamos todos de acuerdo y tienen que sancionarse a los responsables. Pero hay una situación, ahí se presenta una situación inmediata de emergencia en la que hay que actuar, porque hay que evitar la pérdida de valor. Porque eso ya tiene efecto más directo sobre la economía de no solamente de los accionistas, eso es lo de menos, los trabajadores, la gente que se beneficia de estos proyectos. Yo pienso que se debería considerar hasta que esto se aclare, porque lamentablemente en los días que vienen el comunicado de Graña no creo que sea suficiente para eliminar la suspicacia. Esta suspicacia yo he invitado para venir y no he conseguido que vengan. Claro, esa suspicacia yo creo que va a permanecer, y entonces eso requiere, en mi opinión, que se intervenga, que se solicite, ya sea por el procurador o por un fiscal, a un juez, la intervención de los proyectos para que sigan operando, para que sigan dando servicios, para que no se interrumpa la cadena de pagos, ¿no? De acuerdo. Paralelamente, por supuesto, yo lo que dice Graña, espero que confío en que lo van a hacer, evidentemente, ¿no? Que es colaborar de la manera más amplia, tanto con la justicia peruana, como si esta demanda en los Estados Unidos se materializara con la justicia de los Estados Unidos. El daño reputacional de la empresa puede ser mortal. O sea, podría incluso llevar a la quiebra del negocio. Yo he entendido que en este caso, en la concesión de la Interoceánica, Graña Montero se retiró, es decir, estuvo un tiempo y después le vendió su parte a la propia Odebrecht. Y entiendo que se la vendió pues prácticamente al mismo precio al que había puesto, digamos, más $1 millón. Esa es la información que yo tengo. Si no es, yo también me parece que en los tramos 2 y 3 Graña empezó como accionista y después vendió la participación, ¿no? Sí. Lamentablemente eso, si la aseveración de Barata tuviera algún asidero en la realidad, eso no exime de responsabilidad, ¿no? Y el problema es que cualquier estimación, el valor de una acción depende de los flujos de caja que va a tener la empresa en el futuro. Ese es el valor de una acción, eso es lo que, ¿no? ¿Por qué la gente vende y por qué alguien recomendaría que sigan vendiendo? Porque ¿cómo puedes estimar qué va a pasar con la empresa? Es altamente, digamos, hay mucha volatilidad. No, pero digamos, si es que Graña Montero vendió su participación, no habría participado, valga la redundancia, en el pago. No sé. Es que esa es una pregunta de la coima. A ver, lo están negando, ¿no? Y yo confío en que ese sea el caso. Y que por alguna razón que desconocemos, Barata los está implicando, no entiendo bien por qué. Porque según lo que dice la acusación del fiscal contra Toledo, los pagos fueron continuos hasta, me parece, el 2010, ¿no? En ese periodo ya se ejecutan obras. Entonces, esas obras, primero, la concesión es producto de la coima. Entonces, claro, el consorcio es el que disfruta de la concesión, de los ingresos, del sobreprecio. Por lo menos habría una responsabilidad civil. Ahora, ese es un caso más bien benigno, ¿no? Sí, pues. El problema sería que
algo de lo que dice Barata, que no solamente sabían, sino que después no lo dice claramente con nombre y apellido, pero parece como que se distribuyeron la coima entre los consorciados. Al final lo que les correspondería, algo así dice, ¿no? Tendría que poner cada uno su parte. ¿Sí? Claro, o sea, como si la coima fue 20, no sé, el profesor puso algo y los otros pusieron una parte, ¿no? Hay otras empresas involucradas también, claro, por si acaso, ¿no? O sea, yo quisiera pensar en ese escenario. Claro. Pero yo pienso que el gobierno tiene que estar preparado para el peor escenario, lamentablemente. No, sí, porque además es una destrucción de capital, digamos. Enorme. La implosión de Graña y Montero es una destrucción de capital enorme, tremenda, ¿no? Enorme. Es la empresa de lejos más grande constructora en el Perú. Si, digamos, se minimiza Graña y Montero, te vas a tener que... COSAPI es la segunda, creo, sí, pero sí, está pues a 4 o 5 veces más pequeña, sí, entiendo, claro, que Graña y Montero. El efecto sobre las AFP. Mira, yo he sido muy crítico de las AFP, del sistema de ahorro forzoso, pero en este momento lo que hay que preservar es el valor. Entonces, claro, después se encontrará responsables, se mejorará los filtros, que tampoco pues está bien que las AFP... Mira, Graña entra al gasoducto en septiembre de 2015. Ya Marcelo Odebrecht, que está en prisión, detenido en junio. Ahora, pero es cierto que entra como parte de un operativo de salida de Odebrecht. Sí, exacto. Es decir, sabiendo que iba a salir Odebrecht. Claro, pero el problema es que no sabemos aún qué va a pasar con el gasoducto y no sabemos si hubo o no hubo corrupción, porque también lo que hay que... Bueno, Barata ha dicho que en ese caso sí, no hubo corrupción. Claro. Bueno, la corrupción se dio, claro, cuando le pagaron los $3 millones a Nadine Heredia y Ollantumala. Pienso igual. Con lo cual compraron el proyecto. Pienso igual, pero eso lo van a determinar las investigaciones, y a mí me parece que entrar a ese tipo de proyecto era muy especulativo. Y no lo digo por Graña, sino lo digo por las AFP que entran ahí. O sea, me parece que había que tener más cautela, ¿no? Eso es lo que dice Aldo María. La SBS también me parece que va a tener que tener pero eso Juan, va a venir. Me están pidiendo, lo que pasa es que Juan no puede, es un hombre tan encadenado mentalmente que no puede tener un razonamiento, pero tenemos que parar un ratito. Bien, seguimos conversando con Juan Mendoza, que recomienda que todos los proyectos sean intervenidos, es decir, que hay un interventor, ¿no? Sí, designado probablemente para que puedan seguir operando, no perder valor, incluso las inversiones de las AFPs en esos proyectos, sí, puedan mantenerse. Sí, yo lo digo porque pienso en minimizar las consecuencias para la economía, claro, minimizar el impacto para los afiliados, porque al final se plata de los afiliados. Claro. Después se verá si las AFP hicieron bien, mal, o claro, paralelamente. Esto lo propuso Lamparia, me acuerdo, desde el primer día. Es necesario nombrar un interventor en estas... Sí. O sea, hay que limitar el impacto económico. Claro. No se puede parar la economía. Al mismo tiempo, evidentemente, las investigaciones tienen que determinar, claro, si algo de lo que dice Barata es cierto, o mucho de lo que dice, si hubo o no hubo corrupción en el gasoducto, si solamente, claro, fueron 3 millones, todo eso se va a determinar. Y al mismo tiempo se tiene que proteger el valor. Por ejemplo, las AFP han invertido en tipo rutas de Lima. Ya, uno puede cuestionar ese contrato, pero si tú no intervienes, claro, eso se puede evaporar. De acuerdo. ¿Ya? Y ese es un efecto para el ciudadano que no tiene la culpa de nada de todo esto. Entonces, ahora, lo único positivo del día ha sido la visita del presidente Kuczynski a Estados Unidos, su reunión con Donald Trump, el primer presidente latinoamericano que va a Estados Unidos, es el primer presidente peruano desde el año 56 en que fue Manuel Prado en una visita de Estado, en una visita de Estado y reunirse con el presidente norteamericano. En fin, ha tenido una conversación, no se sabe bien, a él ha explicado más o menos de qué ha hablado, pero en todo caso es una buena imagen, en fin, ¿no? Pero ¿cómo hacer para tomarse la foto? Yo pienso. Para tomarse la foto, bueno, pero yo creo que lo que acá es que necesitamos que el gobierno responda al desafío que nos plantea esto en términos no solamente de evitar impunidad, de atacar las causas del problema. El decreto de urgencia que se ha dado me parece muy incompleto, ¿no? Y necesitamos una estrategia. Esa estrategia, primer paso me parece que es intervenir los proyectos, pero además ya tienen que empezarse pues a diseñar los filtros para
atacar las consecuencias, las causas y consecuencias del problema, ¿no? Porque lo que está haciendo el gobierno me parece que es tratar de reaccionar a las noticias del día, y eso no da ninguna confianza y seguridad a los inversionistas y a la gente sobre qué va a pasar. O sea, más o menos 20% de la inversión pública está ligada a asociaciones público-privadas. Necesitamos un norte, porque si no la economía difícilmente va a crecer. Hay toda una reforma de proinversión, debe estar saliendo el reglamento dentro de poco, en fin, hay reformas en marcha que hay que ver pues si realmente están respondiendo a las demandas de la hora, ¿no? Pero hay una emergencia, ¿no? Y me parece que para eso, con todo respeto por el presidente, está bien que va a Estados Unidos, se tome una foto con Donald Trump, mucho más hace en el Perú, siendo un líder que tiene que convertirse en un verdadero líder en este momento. Reuniéndose 15 minutos con Donald Trump. De acuerdo. Tiene que convertir, pero podría traer fuerzas pues de allá para convertirse para firmar su liderazgo y tomar, en fin, dar una respuesta efectivamente. Bueno, a lo mejor toma energía porque ha pasado muchos años allá y eso lo revitaliza, ¿no? No sé. Bien, Juan Mendoza, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una mesa integrada por Gerardo Tábara, Óscar Escarpia Pietra y Sebastián Mendoza para hablar de cuál debe ser la institucionalidad para prevenir la corrupción, precisamente. Regresamos.